Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta transmisión de nuestro devocional para este día. Así que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas, que estemos todos listos y preparados y daremos inicio. Hola, buenos días, bendiciones, bienvenidos a todos aquellos que se están conectando, a todos los que se van a conectar, bienvenidos. Este es nuestro devocional diario de las 9 de la mañana, todos los días sin falta. Puedes conectarte con nosotros para tener una palabra rema, una palabra específica. Todos los días vamos a estar compartiendo una palabra, un tiempo de adoración, un tiempo en el cual podamos compartir con el Señor, una cita que yo le llamo, una cita con Dios. Y de verdad esto es una bendición que todos los días nos podamos reunir, una bendición en la cual podamos compartir todos los días a las 9 de la mañana. Nos esperamos para poder tener esa cita con Dios de una palabra. No hay como estar todo el día uno con su corazón y en su mente con una palabra específica que no nos vaya a traer desánimo, porque no es fácil estar todo un día en casa, no es fácil estar todos los días como haciendo la misma rutina. A veces tratamos de variarla, a veces tratamos de cambiarla, pero no es fácil. A veces se nos vuelve cotidiano las cosas que hacemos, pero realmente esa palabra que uno necesita a diario es buscarla. Necesitamos buscar esa palabra específica para cada día. Cada día trae un montón de cosas, trae un montón de problemas, o puede mucha felicidad también, pero de todas maneras debemos estar buscando de Dios. Realmente Él es el que realmente nos busca a nosotros. Él está ahí llamando a esa puerta de nuestro corazón y nosotros somos los que decidimos, porque Dios nos dio el libre albedrío de escoger lo que a nosotros nos parezca. Y realmente para mi vida Dios ha sido lo mejor que me ha sucedido. Lo mejor que me ha pasado en mi existencia ha sido conocer de Dios. Ha sido el único que ha podido hacer las maravillas en mi vida. Pero doy fe de que Dios es lo máximo. Él es el único que puede hacer que nuestra vida cambie. Él es el único que puede hacer que nuestra vida sea diferente. Y yo quiero que en esta mañana nos dispongamos a tener esa cita con Dios, donde vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle: Señor, perdónanos si te hemos fallado, perdónanos si te hemos lastimado, perdónanos si no te hemos buscado. Señor, ¿cuántas veces has estado tocando a nuestra puerta? ¿Cuántas veces has estado allí esperándonos? Y nosotros tal vez nos distraídos, Señor, en otras cosas, tal vez distraídos en la televisión todo un día. Yo sé que el tedio de estar en una casa puede llegar a producir cansancio, angustia, y tal vez muchos nos podemos refugiar en una televisión, en un videojuego, como para desestresarnos, quizás para olvidarnos de todos los problemas o de todas las angustias que muchas veces tenemos. Señor, en esta hora te pedimos perdón si te hemos fallado, si no te hemos agradado con nuestras actitudes, si nos hemos peleado, Señor, si hemos tenido una mala actitud con las personas que nos rodean. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Muchas veces nuestras palabras, Señor, tal vez pueden ser palabras hirientes, palabras que te desagradan. Tal vez de la mismo encierro, Señor, podemos enfadarnos con nuestros hijos por cualquier cosa que hagan, tal vez inocente, pero a veces nuestra disposición no está al 100%, Señor. Quiero que tú en esta hora, Señor, quites toda carga, quites toda preocupación. Que este día,
sea de los mejores, Señor, que este día, Dios, yo me sienta feliz, me sienta contenta, me sienta alegre, Señor. Yo quiero que usted le coloque todas esas cargas a Dios, esas angustias, esas preocupaciones, todas esas cosas del día a día, tal vez ese almuerzo que no sé qué voy a preparar todos los días, porque a veces tenemos que repetir el menú porque no sabemos qué hacer. Todas las veces pensando qué voy a prepararles, porque mi familia está esperando que les prepare esa comida y a veces no queremos ni siquiera hacerlo, Señor. Quita toda carga, cualquier preocupación del día a día, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Perdona nuestros pensamientos, tal vez no lo decimos con nuestra boca, tal vez nos enfadamos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos y tal vez no decimos nada, sino lo dejamos callado. Tal vez nuestro esposo, nuestra esposa no hace lo que tal vez queremos y esperamos que ellos hagan, Señor, y muchas veces tenemos pensamientos, Señor, que no te agradan. Si nos hemos disgustado en este tiempo, no es fácil estar todos en familia. Muchas veces solo nos encontrábamos en la noche y ahora todos los días y a todo el tiempo, Señor. A veces nos cansamos, Señor. Te pido, Dios, que tú nos des nuevas fuerzas con nuestras familias, Señor. Danos nuevas fuerzas, Señor, para llevar las cosas cotidianas de nuestra casa, de nuestra economía, Señor. Por favor, perdónanos si te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor, si te he lastimado, Señor, con mis palabras, con mis pensamientos, con mi corazón, Señor. Perdóname si me he ido a dormir enojado o enojada, Señor. Este no es el tiempo de enojarnos, este no es el tiempo de tener ningún problema en casa, este es el tiempo, Señor, de que tú tomes el control de nuestras familias, Señor. Te invitamos a nuestra casa, Señor, a que tú tomes el control de cada área de nuestra vida, de cada área de nuestra familia, Señor. Que te demos el paso a entrar a nuestra vida, Señor. Que te demos el paso a entrar a nuestra casa, Señor. Toma el control de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, Señor. Gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos perdonas, Señor. De verdad, perdona nuestras fallas. Perdona nuestra boca, Señor. Tal vez si han salido palabras groseras de nuestra vida, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Quita estas vestiduras, tal vez que no son blancas, sino ya negras, Señor. Quita estas vestiduras, Señor. Y coloca vestiduras de amor, coloca vestiduras de paz, vestiduras de tranquilidad. Trae tranquilidad a mi vida, a mi corazón. Quiero tener un día, Señor, de paz. Quiero tener un día de amor, Señor, un día lleno de felicidad, Señor. Perdón, Jesús, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname,
arrepentimiento en mi corazón, Señor, me humillo delante de ti, Señor, me arrodillo delante de ti, Señor, para que tú limpies, Señor, todo pecado, toda maldad que haya cometido, Señor, perdóname, quiero estar limpia en esta hora, Señor, a cuentas cortas contigo, Señor, yo no quiero tener cuentas largas delante de tu presencia, no quiero tener ninguna cuenta larga, Señor, quiero pedirte perdón por todo aquello que te he fallado, si he odiado, Señor, si no he perdonado, Señor, te pido perdón, Señor, por aquellos que me han lastimado, por aquellos que me han enojado, por aquellos, Señor, por los cuales yo no he querido perdonar, Señor, porque el perdonar es una decisión que más afecta a mi vida que a la persona que me ofendió. Yo perdono, Señor, yo perdono a aquellos, Señor, que me han lastimado mi corazón, Señor. Yo perdono, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, por todas nuestras actitudes, por todas aquellas cosas, Señor, que no te han agradado de mí, Señor. Perdónanos. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, de mí te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Señor, tú me llenas de tu paz. Gracias, Señor, porque tú has perdonado mis pecados, Señor. Tú has perdonado mi vida, Señor, y puedo sentir que tú me limpias de tu gracia, Señor. Tú me limpias de toda maldad, Señor. Tú me llenas de tu presencia, Señor. En esta hora, Señor, queremos que tú nos llenes, Señor. Limpia, Señor, nuestra vida, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de ti, Señor. Has mirado mi vida y dijiste ven a mí. Tu mano extendiste, me atrajiste con tu amor. Tú mi voz subiste, me llenaste de tu paz. Cuando tú me miraste, tus fuerzas corrieron por mí. Hay en ti la vida, la razón para seguir. Con todo lo que soy,
palabras de agradecimiento. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias, Señor, porque has sanado mi vida, has restaurado mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque puedo sentir tu amor en mí, Señor. Soy tu niña o tu niño consentido, Señor. Somos consentidos por ti, Señor, porque tú eres el único que nos llena, Señor. Tú eres el único que estás allí llenando nuestros corazones, Señor. Cuando estamos tristes, solamente tú eres el único que estás ahí, Señor. Has mirado mi vida y dijiste ven a mí. Tu mano extendiste, me atrajiste con tu amor. Tú mi voz oíste, me llenaste de tu paz. Cuando tú me miraste, tus fuerzas corrieron por mí. Oh, hay en ti la vida, la razón para seguir. Con todo lo que soy, quiero hoy decirte a ti gracias. Gracias te doy. Yo quiero agradecerte tu amor y poder. Gracias. Gracias te doy. Yo quiero agradecerte tu amor y poder. Gracias, Señor, por tu amor y poder, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres mi rey, tú eres mi cielo, tú eres todo para mí, Señor. En esta hora, Señor, quiero decirte lo hermoso que tú eres, lo poderoso que tú eres, Señor. Tú reinas en mi vida, Señor, porque te di esa autoridad, Señor. Te di el acceso que tú entrones en mi corazón, de que tú seas el primero en mi vida, Señor, que no hay nada ni nadie que pueda ocupar ese lugar, Señor. Tú eres el único, Señor, poderoso. Tú eres nuestro Dios poderoso, el Rey que gobierna mi corazón. Nuestro Dios poderoso y reina hoy desde el cielo y con poder y por siempre. Nuestro Dios poderoso es, nuestro Dios.
cualquier dolor, tú estás en medio de cualquier situación en mi vida, Señor. Tú eres soberano, Señor, tú eres el único que da la última palabra. Ningún doctor, ningún médico, ni nadie puede dar la última palabra sino tú, Señor. Tú eres el que gobierna mi vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amado Señor, hoy estamos aquí a declarar tu poder, tu señorío y tu grandeza. Hoy declaramos con este sencillo coro que tú eres el más poderoso, Dios. Que tú eres, Señor, quien gobierna desde el cielo todo lo que sucede aquí en la tierra. Y usted lo va a decir con sus palabras. Es sencillo de aprender. Usted va a decir con sus palabras que el Señor es poderoso. Usted va a decir: nuestro Dios poderoso y reina hoy desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso y reina hoy desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso y reina hoy desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso y reina hoy desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso y reina hoy desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso y reina hoy desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso y reina desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso y reina desde el cielo y con poder, y por siempre nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios poderoso, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor, en este día, Señor. Que nuestro corazón siempre esté el adorarte. Siempre en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, qué bendición esta mañana que empezó un poco cálida, pero que ahora se ha vuelto un poco más templadita, un clima más agradable. Yo quiero que hoy vayamos a la palabra. Les voy a leer todo un texto bastante extenso, y luego vamos a empezar a ver la enseñanza de parte de Dios en medio de esta palabra. Así que vamos a orar
Amado Señor Jesús, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, porque tu palabra nos lo dice, y por la fe creemos que en cada hogar se ha abierto una nueva iglesia, que en cada hogar reina tu palabra y reina, Señor, tu unción, en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que invoque el nombre de Jesús, allí estará el Señor en medio de él y de su familia. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, que nos abras el entendimiento, Señor, que nuestra mente, Señor, se expanda, Señor, y cambie, Dios mío, tal vez las cosas que se habían de pronto dañado en ella. Estructuras mentales, Señor, hoy deben caer en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que no haya distracción, que no haya ocupación, que tenga tu primer lugar, Señor, en cada casa que escucha esta palabra, en vivo o en diferido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a leer en la palabra Lucas 24. Y dice esta palabra así: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Entonces encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo.
Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo Jesús. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino, nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Qué tremenda esta palabra. Nos comenta históricamente los sucesos que ocurrieron cuando Jesús resucitó. Dice que las mujeres fueron a verle, fueron a visitar su tumba, encontraron que ya no estaba, se les aparecieron dos ángeles y les hablaron acerca de que Jesús había resucitado. Estas mujeres fueron a donde estaban los 11 discípulos que quedaban, porque ya había fallecido Judas, y dicen que la palabra que cuando ellas le contaron esto, ellos dijeron que era una tontería lo que estaban contando. Y no creyeron. Dice después que Pedro salió corriendo hasta allá para comprobar si era cierto, y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Más tarde, dos de los que estaban con Jesús iban de camino hacia Emaús, que era un pueblo que estaba cerca de Jerusalén, más o menos como a unos 11 kilómetros, y en ese camino, en todo ese trayecto, Jesús se les apareció y empezaron a hablar con Él. Y empezaron a contarle todo lo que había sucedido, porque lo confundieron con una persona que estaba de paso y que no había estado en el momento en que Jesús había sido crucificado. En ese momento yo me imagino que todo Jerusalén conocía lo que había pasado. Tanto conocían el trasfondo de la vida de Jesús como conocían el suceso, lo que había pasado. Nadie en el pueblo no desconocía acerca de esto. Todos sabían que habían matado al tal Jesús, el tal profeta. Tanto creyentes como no creyentes, todos sabían lo que había pasado. Entonces, para los discípulos era extraño que una persona no conociera semejante suceso. Pero este hombre supuestamente no lo sabía. Y ellos le contaron todo esto. Y Jesús luego tuvo que decirles lo que había realmente pasado y lo que estaba realmente pasando. Tuvo que recurrir a la palabra y explicarles. Y aún así ellos seguían sin creerlo. Y no fue hasta que se sentó con ellos a comer que dice que Él partió, puso la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y su entendimiento se abrió. Pudieron ver que se trataba de Jesús. Pero cuando trataron ya de
de hablar con él, dice que él se desapareció. Entonces, ¿cómo me identifico yo con esta palabra? ¿Cómo me puedo yo acomodar a estos hechos? Cuando nosotros, por algún motivo, por alguna circunstancia, nos empezamos a separar de la presencia de Dios, corremos el riesgo y la misma situación que vivieron los discípulos de Jesús. Cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de, si estábamos en una iglesia y dejamos de congregarnos, empezamos a apagarnos y empezamos a enfriarnos. Y nos puede suceder lo que le sucedió a los discípulos de Jesús. Cuando nos hablan acerca, llegamos a la vida en Cristo y nos hablan acerca de que existe un mundo que es del cual fuimos rescatados, un mundo el cual existe y que Jesús mismo dijo: Señor, no quiero que los apartes de este mundo, sino que los apartes del mal. No los saques de este mundo, pero sí apártalos del mal. Jesús sabía que sus discípulos y que todos nosotros tenemos que vivir y convivir todos los días con este mundo, con este sistema que está todos los días siendo el gobernante de las vidas de todos los que no tienen a Jesús en su corazón. Cuando nosotros dejamos que Jesús venga a nuestras vidas, el reino de Dios viene a nosotros y ya no somos habitantes o no somos aquellos que somos del mundo, sino ya somos quitados de ese mundo. Ya no estamos contaminados todos los días con el mismo mundo, ni vivimos por ese mundo. Todo cambia. Ahora vivimos por alguien más. Pero todo esto es muy lindo en el contexto de cuando recibimos al Señor Jesús, de cuando Él llega a nuestra vida por primera vez. Estamos enamorados, estamos en nuestro primer amor. Solo queremos amarlo a Él, servirlo a Él. Acudimos a nuestro líder o nuestro pastor y le decimos: yo quiero servirle, yo quiero que póngame a hacer algo, yo quiero hacer algo. Y uno busca en la palabra y quiere más de Dios. Pero como todas las cosas, los seres humanos podemos entrar en una monotonía y empezamos a ver que la vida en Cristo es como cualquier cosa. Sí, ahora tengo a Cristo en mi corazón, soy salvo, qué bueno, y pues me congrego en una iglesia. Esa actitud puede hacer que yo me empiece a separar de la presencia de Dios, como les ocurrió a los discípulos. ¿Qué características tiene una persona que se ha separado de Dios, aunque piense en su corazón que está bien con Dios? Y la primera la vemos en el desinterés. Dice la palabra que las mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús al tercer día. No eran los discípulos quienes estaban todo el tiempo con Jesús, y las mujeres tal vez eran quienes se encargaban de tal vez de servirlos, de preparar los alimentos, de las cosas que normalmente se encarga una mujer, ¿sí? Los discípulos eran quienes habían sido escogidos para estar todo el tiempo con Jesús y ser enviados, y hacían milagros y expulsaban demonios y hacían milagros, sanidades. Pero
en el momento en el que Jesús murió, ¿por qué ninguno de los 12, de los 11 que quedaban, fue a visitar a Jesús? Si tanto lo amaban y tanto querían estar con Él y tanto querían compartir con Él cuando estaba vivo y hacía milagros, ¿por qué ninguno fue a visitar su tumba? Y era porque ya no les interesaba esto. Tan pronto Jesús murió y fue enterrado, fue puesto en esta tumba, los discípulos dieron por hecho de que ya no habían más nada que hacer. Y algo en ellos murió así como murió Jesús. Y era su amor por lo que estaban haciendo. Si nosotros permitimos que la presencia de Dios se vaya de nosotros, si no acudimos a Él antes de acostarnos, al levantarnos, no pensamos primero en Dios, si no hay otra cosa que tiene ese primer lugar, vamos a estar igual que los discípulos, completamente desinteresados. Alguien nos va a invitar a escuchar una predicación, nos van a mandar mensajes, nos van a hablar de Dios y vamos a decir, sí, ahorita lo leo, esa predicación, sí, ahorita la escucho, pero nunca la vamos a escuchar, ni nunca la vamos a leer, porque ya se ha perdido el interés, porque ya no es nuestro primer lugar y el primer amor se fue. La segunda característica que tiene una persona que se separa de la presencia de Dios es la incredulidad. A pesar de haber vivido tantas experiencias con Jesús, a tan solo 2 días de su partida, ya no creían. Las mujeres fueron y se encontraron con los ángeles que les dijeron Jesús no está, Jesús resucitó, y ellas todas alegres y contentas fueron con los 12, con los 11, y les contaron esto, maravilladas, y dice la palabra que ellos les pareció una tontería lo que ellas estaban hablando. ¡Qué tremendo! Las trataron prácticamente de locas. Es increíble que esto puede llegar y empezar a pasar en nuestra vida. Cuando estamos separados de Dios, nos empezamos a separar de Dios, cualquier cosa científica, lógica, filosófica que llegue a nuestras vidas puede de alguna u otra manera empezar a derribar o a vencer nuestra fe. Empezamos a creer en lo científico, en lo humano, empezamos a creerle al vecino, empezamos a creerle al docente, al doctor, al profesor, y nos parece tonterías lo que está en la Biblia. Conozco muchas personas que hace muchos años ganaban gente para Cristo, predicaban su palabra, eran un ejemplo de personas, y hoy en día sus redes sociales no están más que llenas de cosas del mundo, cosas de doble sentido, chistes, cosas negativas. Cuando hablan de Dios se quejan y no creen absolutamente nada, ya sea porque hayan tenido una mala experiencia en una iglesia o simplemente dejaron de creer. Ya les parece que todo lo que es de Dios es una tontería. Y es triste ver personas que para uno fueron un ejemplo y hoy en día les parece mejor las cosas del mundo, comparten, ya sea acerca de la desigualdad de género,
la política, en fin, todas aquellas cosas que en este momento para el mundo es lo más importante. Y todo lo de Dios pasó a ser un segundo plano, o ya de hecho ya no me interesa nada, y todo lo que usted me hable de Dios es una tontería. Dice en el verso 16 que sus ojos fueron velados. Cuando Jesús se acercó a este par de discípulos que iban hacia Emaús, Él les dijo, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenme. Y entonces ellos, yo creo que lo vieron, y dice la palabra que sus ojos estaban velados, no podían ver. Velado es cuando le ponen como una pequeña telita sobre el rostro que permite ver, pero al mismo tiempo no permite ver con claridad. Eso nos puede llegar a suceder si nos separamos de la presencia de Dios, si dejamos de orar, si dejamos de buscar de Dios, si se nos convierte eso en una monotonía. Nuestros ojos se velan y ya no podemos ver a Jesús, ya no podemos ver el amor, ya no podemos mirar al cielo, mirar la naturaleza y ver la belleza de la creación de Dios. Ya todo nos parece normal, todo nos parece igual, y se pierde el Espíritu de Dios en nosotros, se apaga por completo y empezamos a ver con ese velo todas las cosas, y cuando las cosas espirituales se nos muestran, ya no las vemos, ya no las sentimos, ya no tengo ganas de nada, porque la fe empieza a menguar en nuestra vida. Dice Jesús en un momento, qué torpes son ustedes. Y yo busqué la palabra torpeza, es la pérdida de la habilidad y la lentitud para las cosas y la inhabilidad para hacer una acción. Cuando nos separamos de la presencia de Dios, empezamos a actuar con torpeza. Ya no somos tan hábiles. Se nos pierden las habilidades espirituales. Cuando nos hablan, cuando nos dan un consejo, actuamos con lentitud. Y no es hasta cuando los problemas ya me tienen hasta el cuello que me doy cuenta de que la palabra era la solución, la Biblia o el consejo bíblico era la solución para mi problema o para mi necesidad. Pero fui tan lento, fui tan inepto para acatar lo que se me enseñó, lo que se me explicó, que ya he permitido que problemas que antes eran solucionables se conviertan ya ahora en cosas más difíciles de llevar. Jesús se les apareció a ellos, estuvo con ellos, habló con ellos. Yo creo que 11 kilómetros son bastante tiempo. Es un trayecto bastante largo, porque dicen que no iban corriendo, iban simplemente caminando. Jesús tuvo tiempo para hablarles, para explicarles. Dice que tuvo que empezar desde Moisés para volver y explicarles que Jesús, que el Hijo del Hombre, debía morir en la cruz y padecer toda esta pasión, pero que al tercer día resucitaría. Y estos hombres aún no lo entendieron. Cuando nosotros nos separamos de la presencia de Dios, aunque la misma palabra se revele a nosotros, no la vamos a poder ver, no la vamos a poder entender, no la vamos a querer hacer. Luego, Jesús se dijo, bueno, como que se iba yendo, como despidiendo, y ellos le dijeron, no, venga. Les pareció tan interesante el tema, aunque no entendían, les dijeron, venga, coma con nosotros, comparta con nosotros. Y en ese mismo instante Jesús partió el pan y se los dio
lo bendijo y se los dio. Y en ese momento es como cuando uno ve a alguien que siempre hace la misma acción o canta la misma canción y vuelve ese primer amor a nuestra vida y dice, uno reconoce, yo conozco a ese Jesús, yo conozco a ese Dios, yo lo he visto. Yo he visto que Él hace milagros y yo me imagino que en ese momento estos hombres sintieron un amor, yo me imagino que lloraron, pero cuando quisieron abrazarlo, verlo, hablarle, dice que Él desapareció. No esperemos hasta que ya no podamos encontrar a Jesús para buscarlo. Todos los días tenemos la oportunidad de ir a Él y de encontrarle, de hallarle. En este momento vivimos bajo la gracia. Tenemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro ejemplo que es Jesús y al Espíritu Santo a nuestra disposición siempre. No dejemos que Él se vaya de nuestras vidas, que se nos escape. Yo me imagino que cuando ellos quisieron agarrarlo, Jesús se desapareció. Si nosotros continuamos apartados de Dios, separados de Él, cuando queramos agarrarlo, puede llegar a ser muy tarde. Puede ser que ya no lo podamos encontrar. Así que este es el tiempo, este es el momento oportuno para volver a encontrarnos con Él, a buscarlo como nunca antes y a desear que Él esté con nosotros. Ya para terminar mi esposa me va a leer una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6. Desde el verso 53. Juan 6, 53. Antes de empezar a leer, los pongo en contexto. Jesús había acabado de hacer la multiplicación de los panes, había hecho milagros, había hecho prodigios increíbles y luego empezó a predicarles, a hablarles de una manera bastante cortante o como con mucha intensidad. Y algunos empezaron a decir, pero esto que está hablando Jesús es difícil de entender o es difícil de aceptar. Y vamos a escuchar qué fue lo que pasó. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Sí, hasta el 69. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Sí. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió, ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de traicionar. También le dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía.
Desde ese momento muchos de los que le seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y quién? ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Qué cosa tan tremenda. Jesús les estaba enseñando acerca de el sacrificio que Él debía hacer en la cruz y de cómo iban de conmemorar repartiendo su cuerpo y su sangre, como lo hacemos en la Santa Cena, como conmemoramos su muerte, pero al mismo tiempo conmemoramos su resurrección. Y muchos de los que lo seguían, cuando Jesús habló estas palabras que les parecieron muy fuertes y les dijeron, ¿qué palabras tan fuertes las que estás hablando? Les exactamente dijeron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y dice que en este momento unos dejaron de seguirlo, se fueron, lo dejaron botado. Hoy debemos nosotros evaluar nuestra vida y ver si estamos separados de la presencia de Dios, y si como estos discípulos nos pareció difícil o nos pareció dura la palabra del Señor y dijimos, ¿sabes qué? Ya no quiero seguirte más, ya no quiero estar contigo de corazón. Entonces Jesús se le acercó a los 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se van a ir también, así como se fueron los otros? Y Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Esa es como el grito de aquel que reconoce que sin Jesús no puede seguir y su vida no tiene sentido alguno. Hoy tú puedes decir junto conmigo esas mismas palabras que dijo en ese momento Pedro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién voy? No tengo más a dónde ir sino a ti. Tú eres mi único refugio. Hoy yo quiero que usted en este momento cierre sus ojos nuevamente. Y tal vez piense que hoy Jesús se acerca a usted nuevamente y le dice, ¿realmente te quieres separar de mí? ¿Quieres seguir separado de mí? ¿Hasta cuándo tengo que esperar a que vuelvas a mí? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Qué tiene que pasar para que tú vengas conmigo nuevamente? ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que te decidas de manera radical por mí? ¿Vas a seguir jugando entre lo bueno y lo malo? ¿Vas a seguir con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo? ¿Vas a buscarme de labios para afuera, pero en lo íntimo de ti aún sigues haciendo cosas, aún permites pensamientos, aún dejas que vuele tu mente? ¿O vas a tomar la decisión de ser como Pedro y decirle, Señor, yo hoy no tengo a nadie más a quien acudir? No tengo a dónde más ir, Señor, sino a ti. Si yo me separo de ti, no tengo a nadie, no tengo a nada. Eres lo más importante en mi vida. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero.
¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a alejarme de tu presencia? ¿Cómo voy a alejarme de ti, Señor? Tú eres esa fuente de vida, Señor. Reconocemos en esta mañana que no podemos seguir adelante si tú no estás allí, Señor. Reconocemos que no somos nada, Señor, si no estás en nuestras vidas, Señor. Tú eres esa fuente de vida, tú eres el que me das aliento para seguir adelante, Señor. Tú eres esa fuente en mi vida, Señor. Tú eres el que me das palabras, Señor, esa palabra que yo necesito en todo momento, Señor. Yo no me puedo alejar de ti, Señor, porque yo siento que me muero, Señor, si tú no estás ahí, Señor. Tú eres el que amamos, Señor, y que reconocemos que tú tienes vida eterna, Señor. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a salvarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Gracias, Señor. Tú eres, Señor, nuestra fuente de vida. Sé que tú hoy estás recibiendo nuevamente a aquel que quiera volver a ti. Hoy podemos acercarnos con toda confianza ante Dios y decirle: Señor, yo quiero estar contigo y no quiero separarme jamás de ti. Y quiero que tú estés para mí. Enséñame a vivir una vida, Señor, pegado a ti. Por favor, en el nombre de Jesús, recíbeme nuevamente en tus brazos. No me dejes salir jamás. Y yo prometo, Señor, buscarte cada día con todo el corazón. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Hoy le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Qué pena por habernos pasado de pronto mucho del tiempo, pero no sé, el que se quedó hasta el final, yo creo que pudo encontrar
la esencia de esta charla. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas. Hoy les bendecimos y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí y los queremos mucho. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.